Bienvenidos. Hoy les presentaremos el proyecto Estación Meteorológica Inteligente, realizado por Daniel Carguacundo y Andy Pilligua de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. Este proyecto utiliza Arduino y Tinkercad para simular la humedad ambiental y del suelo a través de potenciómetros. Los objetivos del proyecto incluyen medir temperatura, luminosidad, humedad ambiental y humedad del suelo, además de visualizar los datos en un LCD I2C y enviarlos a la nube. Los componentes utilizados son Arduino Uno, sensor TMP36, fotoresistencia LDR, resistores, potenciómetros y pantalla LCD con I2C, entre otros. A continuación, presentaremos el diagrama de conexiones en Tinkercad, donde podrán ver cómo se conectan todos los componentes. En esta sección explicaremos el código utilizado para la programación de la estación meteorológica y sus funciones. Saludos ingenieros, somos el grupo 2, conformado por Daniel Carguacundo y mi persona Andy Pilligua. Nuestro proyecto es una estación meteorológica inteligente. En este apartado vamos a ver cómo se ha configurado una simulación en Tinkercad de este mismo proyecto. Aquí tenemos las conexiones básicas y también debo aclarar que para el propósito del proyecto en Tinkercad no existe o no se ha previsto lo del sensor de HT11, por lo que lo hemos intercambiado por el sensor TMP, que mide solo temperatura, pero para simular la humedad del aire hemos adicionado un potenciómetro extra, el cual cumple su función también. Entonces no varía en nada, solo que hemos añadido una pequeña conexión extra. En sí el funcionamiento del proyecto es el mismo. Aquí tenemos las conexiones, aquí las podemos previsualizar. Cada conexión con su entrada analógica, los voltajes en 5 voltios, a tierra y la LCD respectiva. Y desde aquí, desde el código, podemos visualizar que hemos puesto aquí las adaptaciones que hemos hecho, así mismo como mencioné, y sus conexiones exactas, que es en este orden. ¿Ya? Aquí abajito tenemos la configuración del LCD, que es un 0x27 de 16x2, así mismo como tenemos acá. Aquí dice 39, pero es un 0x27. Y la LCD es de 16x2. Aquí se definen los pines. También tenemos definidas las variables, que las tenemos por defecto en 0, para que luego puedan medir las variables después. Y aquí abajito tenemos los umbrales para las alertas, que es un máximo o un mínimo que tenemos, donde se mide la temperatura o la humedad mínima de cada cosa. Y si se pasa muy por debajo de la temperatura o se sobrepasa la temperatura, o sea, si se sobrepasa la temperatura de por sí de 35 grados, va a señalar una alerta. Y si la humedad está muy mínima, menos de 25, también va a salir una alerta. Tenemos aquí que inicia la LCD, donde la enciende, la limpia, y después acá abajo sale un pequeño mensajito de estación meteorológica. Tenemos definido que desde arriba salga estación y desde la parte de abajo salga meteorológica. Le hemos puesto un delay de 2 segundos para que aparezca ahí, y luego de ese tiempo el mensaje se limpia. Tenemos aquí más abajito en el void loop, en el ciclo de repetición, tenemos puestos los sensores, la lectura de los sensores, donde se calcula según los voltajes y aquello, que esto sería la simulación de lo que haría un sensor en tierra, o por así decirlo, para que nos dé una variable. Asimismo con la humedad del aire, la luminosidad, en donde se invierte en Tinkercad, y para calcular de una mejor manera lo que sería la luminosidad si estuviera en un campo abierto. Asimismo la temperatura
del suelo, mejor dicho la humedad del suelo, donde tenemos esta pequeña variable. Y ya finalmente acá tenemos la LCD, o mejor dicho lo que muestra la LCD. Aquí arriba dice, aquí arriba limpiamos la... Uy, ¿qué hice? Ahí sí. Tenemos aquí nuevamente de limpiar la LCD. En la parte de arriba tenemos que pone la temperatura y la humedad del suelo. ¡Ta madre! Aquí tenemos que en la parte de arriba pone la temperatura y la humedad del suelo. Con T definimos la temperatura y CH definimos la temperatura o la humedad del aire. En la parte de abajo del LCD tenemos la luminosidad y la humedad del suelo. Con L la luminosidad y S la humedad del suelo. Y más abajito tenemos donde se imprime desde el serial esas mismas variables y con los mismos parámetros, donde T es temperatura, H humedad, L luminosidad y S el suelo. Y por último hasta abajo tenemos lo que definimos en el principio, que eran la temperatura máxima y la humedad mínima, donde salta una alerta desde el serial print, o sea desde la serial monitor, que sería en este apartado, en donde avisa que las temperaturas son muy altas o el porcentaje de humedad en el aire es muy bajo. Aquí podemos ya darle a simulación. Aquí nos saldrá nuestro pequeño mensaje, ese mismo, estación meteorológica, y luego de ese tiempo se va analizando la temperatura que estamos simulando. Y esto se actualiza cada 2 segundos según este delay que le hemos puesto aquí. Y acá abajo aparecen las mismas variables que hemos puesto acá. Si yo, por ejemplo, empiezo a cambiar aquí, por ejemplo, la temperatura, la pongo muy alta, por ejemplo, aquí me va a salir la alerta de que la temperatura ha superado los 35 grados centígrados, por si acaso. También tenemos, vamos a volver esto normal, la luminosidad aquí, podemos definir las variables aquí y cada variable va cambiando aquí. Podemos jugar con estos parámetros aquí y el LCD y el serial monitor van cambiando esas mismas variables. Aquí por ejemplo la humedad del suelo, si yo la bajo, me va a decir que, no, la humedad del aire mejor dicho, dice que ahora es muy baja. Si yo la subo, que sería este de aquí, el potenciómetro de abajo, vuelve a estar normal. ¿Bien? Y aquí mismo también se puede ver. Aquí van cambiando las variables, 69 y todo eso. Y esto sería la simulación desde Tinkercad, donde está definido estos 4 parámetros. En el siguiente apartado también tenemos lo que sería el código desde el bus, desde el, ¿cómo se dice? En el Raspberry Pi. Ya tenemos nuestro código aquí que simula para el Raspberry Pi. En este caso, como no podemos probarlo, pero aquí tenemos una tipo funcionalidad desde Python, en donde aquí mismo hemos puesto las funcionalidades que lee el puerto serial del USB de Arduino, pasa estos mismos datos como hemos definido en el principio, y mostrar una consola, un gráfico, y finalmente estos datos los guardas desde un SSD. Tenemos las librerías importadas y en este principio aquí se configura el puerto. Aquí mismo hemos puesto cómo sería la configuración desde un Raspberry Pi, el port, la ventana del gráfico. Aquí hemos puesto que cuando se guarda el archivo, se guarde en un archivo SSB que se llame datos de estación. Aquí están los datos de la temperatura, humedad y del suelo, de la luz. Y aquí es donde se pasan los datos
este apartado, en esta función de aquí. En este otro es donde guarda los datos en la SCB. Y aquí desde este apartado es donde actualiza la gráfica, porque en este apartado, por ejemplo, hemos puesto que se ejecute una gráfica, pero como no podemos probarla, no podemos observarla. Pero es una gráfica en forma de pastel, o por así decirlo. Bueno, no de pastel, pero es una gráfica. Tenemos el programa principal, donde aquí mismo es la estación meteorológica, el receptor de Raspberry Pi, da un pequeño mensaje de que se está conectando al puerto. Y tenemos una excepción en el caso de que por alguna razón no conecte al Raspberry Pi. Y aquí es donde salta la gráfica. Todo esto es donde sale la gráfica y se muestra, por así decirlo. Todo esto es donde la gráfica se muestra, con los datos aquí, donde los imprime. Y desde este pequeño contador, la gráfica se va actualizando, así mismo como hemos superpuesto en el Tinkercad, cada 2 segundos. Cada 2 segundos se va actualizando y actualizando. Y eso sería todo. Muchas gracias de mi parte.